Saludos amigos, sean todos y todas bienvenidas. Esta es la nueva jornada de periodismo y sociedad que cada día entablamos con ustedes, con el interés y con la ayuda de Dios de que construyamos un país mejor, pero para todos. Estamos desde el canal 19 en Santo Domingo para todo el territorio nacional, en el mismo 19, en cada municipio. Nos retransmite y en las plataformas digitales de YouTube, de Facebook Live, de Instagram, todo lo que es la plataforma digital que nos lleva al mundo. Nos puede ver a través de www.cinevision.do y ahí, donde quiera que usted se encuentre, nos puede sintonizar. Hoy es lunes, con la gracia de Dios y después de desearles que hayan tenido un Día del Padre ejemplar, acorde a como usted ha tenido su rol con sus hijos. Ayer fue Día del Padre en la República Dominicana y lo mejor que usted puede decir es: yo he sido un buen padre. Si no, tiene la gran oportunidad de mejorar, de ver en qué usted cree que no ha sido un buen padre y con todo tratar de mejorar esa relación con sus familias, con sus hijos y hacer lo que usted cree que usted no ha hecho. Felicidades para todos los padres en el día de ayer. Lunes es el día también aquí en Periodismo y Sociedad de escuchar, de aprender, de reflexionar sobre la salud con el doctor Alfredo Polanco, que nos trae siempre una cátedra magistral de cómo nosotros podemos contribuir con nuestra salud, con nuestro bienestar y con nuestra prolongación de la vida después de Dios, haciendo nosotros lo que podamos hacer. Así que en breve lo tendremos a él aquí con esa parte. Bueno, y antes vamos a dejar el caso de Venezuela para último, que de ahí hay mucho que hablar después que el doctor agote su turno. Pero hoy es día de muchas cosas, sobre todo usted que seguro que le ha pasado, porque a Manuel le ha pasado, seguro que a Manuel le ha pasado. Usted ha sufrido de mal de amor. Usted ha tenido una relación que se ha terminado, que usted no quiere que se termine. Hoy es día del mal de amor. Oiga, pero lo toman para aprovechar, para que vean que el mal de amor no debe ser el fin de la vida. Una serie de reflexiones que le hacen para que ese malestar que crea, que se manifiesta en muchísimas formas, violencia, frustración, depresión, y impotencia, cuando usted ve que ya una relación que usted quiere no la puede tener, porque esa relación hay una de las partes que ya dice que hasta aquí, y entonces esa relación no debe continuar por esa situación. ¿Qué le recomiendan? Ahí muchas cosas, porque la vida debe seguir y el amor es entre dos. Usted lo sufre, usted lo siente y la otra persona también debe sentirlo, porque si no es una prisión. Si no es un amor entre dos, con la empatía que debe tener, si no se sienten las mismas simpatías, la atracción mutua, ese deseo de vivir juntos, no puede seguir. Entonces, en lugar de usted tomar la violencia, que es lo que ocurre muchas veces, en lugar de usted sentarse a
a sufrir, a deprimirse, que es parte de lo que usted va a sufrir. Siga y entienda que más para allá usted puede hacer una nueva vida sin tener que decir que esta fue mala, que esta... Hacer una nueva vida porque es lo menos que usted puede hacer para salvar esa situación. Algunos tickets recomiendan ponerse a cambiar de ambiente. Donde usted iba con esa persona, no vaya. Trate de evadir a esa persona. Trate de evadirla a esa persona con la que usted tuvo una relación que usted ama, pero que ella no la ama. Y evite la violencia. Evite la violencia en esa parte. Y siempre mantenga el respeto mutuo, que, repito, el mundo da muchas vueltas. El mundo da muchas vueltas y este mundo es chiquito. El que usted menos cree, mañana se lo puede encontrar. Y quien usted menos cree que estará cerca de usted, estará cerca. Así es que en esas cosas vamos a darles esos consejos que no tenemos por qué darlos porque no sabemos mucho de eso. Pero la lectura, eso es lo que dice en esa parte. El doctor Alfredo Polanco vendrá con nosotros en breve. Vamos a una pausa y le daremos entonces el espacio para hablar de salud al doctor Alfredo Polanco. Bien, regresamos con ustedes y como promesa cumplida está el doctor Alfredo Polanco que nos va a decir hoy el tema de salud con el que debemos reflexionar para que prolonguemos más nuestra vida en República Dominicana. Buenos días, doctor, bienvenido. Saludos, ¿qué tal, Licho, y nuestros amigos televidentes? Es importante lo que usted habla de la prolongación de la vida. Y la vida se puede prolongar gracias a que podemos estar en salud. Y vamos a hablar de vida, pero vamos a hablar de muerte, cáncer de colon, cáncer colorectal. Entonces es importante nosotros hablar de la expectativa de vida de la persona. Por ejemplo, en la década de los 50, la expectativa de vida era de 46.5 años. O sea, las personas vivían mucho menos. En en esta década, la expectativa de vida es de 73 años. Ese es el promedio según la Organización Mundial de la Salud. O sea que nosotros le hemos sumado a la vida un importante 27 años. O sea, un poquito más en algunos países, un poquito menos en otros países. Pero es importantísimo esos 30 y tantos años o 20 y tantos, que no sean solamente de vida, sino de calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida, vamos a hablar de salud. Que la salud es el buen estado de bienestar biológico, psicológico y social. Eso lo define la Organización Mundial de la Salud. O sea que salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Si usted está triste, usted no está en salud. Si usted está disfrutando de la vida, usted no está en salud. Y lógicamente, si usted está padeciendo de una enfermedad, usted ya no está en salud. Entonces, por eso nosotros insistimos siempre que la mejor manera de estar en salud es cuando nosotros prevenimos las enfermedades. Y hoy vamos a hablar de una enfermedad bastante importante que representa una causa importante de mortalidad, que es el cáncer colorectal. O sea, las muertes por cáncer son inmensas. O sea, aproximadamente 9.8 millones en el 2022 de personas murieron por los diferentes tipos de cáncer. O sea, es alta la estadística, o presentaron cáncer, que es bastante importante. Entonces, principal cáncer es el cáncer de pulmón en sentido general, que lleva una alta mortalidad. Luego tenemos el cáncer de mama, que generalmente no lleva tanta mortalidad,
porque se diagnostica a tiempo. Pero luego tenemos el cáncer de colon o cáncer colorectal, que llevó a aproximadamente 1 millón de personas a la muerte en el año 2020. Y luego tenemos el cáncer de próstata. O sea, aquí están los 4 tipos principales de cáncer. Y como ustedes pudieron escuchar y ver, este tipo de cáncer, todos pueden prevenirse. Los que no pueden prevenirse pueden hacerse el diagnóstico temprano, diagnóstico a tiempo, y con diagnóstico temprano, pues podríamos erradicar ese pequeño tumor, podríamos quitarlo, pero lamentablemente, si ese cáncer nos llega y lo descubrimos bastante tarde, porque puede llegarnos temprano, pero diagnosticarlo tardíamente, pues ya sería una causa de mortalidad. ¿Por qué? Porque ya ese cáncer tendría metástasis a diferentes órganos de nuestro cuerpo. Entonces, por eso es bastante importante nosotros hacernos los estudios de rigor para hacer el diagnóstico temprano de los diferentes tipos de neoplasia. Neoplasia es sinónimo de cáncer. Pues bien, el cáncer de colon, como dijimos anteriormente, o cáncer colorectal, es una de las entidades clínicas más frecuentes y afecta nuestro tubo digestivo, básicamente el intestino grueso y el recto. Pero vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para que un paciente presente cáncer de colon. El principal factor de riesgo es la edad. O sea, a mayor edad, mayor posibilidades de usted tener un cáncer de colon. Y es por eso que a partir de los 50 años debemos de iniciar el pesquisaje, investigar las lesiones que podríamos tener a nivel del intestino grueso. Los norteamericanos ahora han propuesto que, como están apareciendo cada año en casos más frecuentes en personas jóvenes, ya recomiendan que el pesquisaje de cáncer de colon se inicie a partir de los 45 años. Pero otro factor bastante importante, aparte de la edad, es el factor genético. Entonces, un factor genético que involucre que esa persona, su padre, su madre, un hermano, ha tenido cáncer de colon, ya esa persona tiene obligatoriamente que iniciar un pesquisaje mucho más temprano. O sea que aparte de la edad, tenemos el factor genético. Otro factor bastante importante es el tabaco y el alcohol. O sea, personas fumadores y personas tomadoras de alcohol son más propensos a tener esta enfermedad, o sea, cáncer de colon. También hay factores ambientales, la dieta es bastante importante, el comer con pocas fibras, una actividad física limitada, o sea, pacientes que no hacen ejercicios, pues la falta de ejercicio también es un factor predisponente para los diferentes tipos de neoplasias o cáncer. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Bueno, en principio, el paciente no tendrá ninguna manifestación clínica, absolutamente nada, no se siente nada. Y es por ello que se recomienda el inicio de la colonoscopía ya a partir de los 50 años, pues si se le hace una colonoscopía y en ese paciente se encuentra un pólipo, el pólipo es una lesión que habíamos visto en una de las presentaciones anteriores, una lesión premaligna en la mayoría de los casos. Ese pólipo, cuando se hace una colonoscopía, se extirpa, se saca, se lleva al patólogo, al laboratorio, y en el laboratorio le van a decir si ese pólipo tenía células malignas o no, pero ya está extirpado. Eso es lo importante. Ahora, mírenlo ahí, aquí tenemos esa lesión, ese pólipo, que es una lesión ya premaligna, que adentro puede tener ese cáncer albergado, pero con el procedimiento de la colonoscopía se le extirpa ese pólipo y ya pues no ha invadido ningún tipo de tejido, ese pólipo pues ya dejará de tener problemas. Pero ustedes ven cómo
En el hipotético caso de que el paciente, como no siente nada, no va al médico, esas células, miren ahí cómo van invadiendo a todo el cuerpo y vamos a tener entonces una diseminación de células malignas. Entonces, ya posteriormente, ese paciente va a tener una sintomatología que podría iniciar, por ejemplo, con alteración del patrón evacuatorio. Es una de las principales manifestaciones clínicas que va a tener el paciente. Es decir, un día o una semana tiene constipación o estreñimiento, luego tiene diarrea y así sucesivamente. O sea, se va alternando el patrón evacuatorio. Por eso nosotros le preguntamos a los pacientes periódicamente, dígame señor o señora, ¿cómo está evacuando? A veces muchos lo toman como de chiste, pero no es un chiste. Es importante nosotros, sobre todo en pacientes mayores de 50 años, ver que nos diga cómo está el patrón evacuatorio. Y cuando esa persona te refiere que tiene periodos intermitentes de diarrea y de estreñimiento, ya eso es un dato bastante importante que te orienta hacia la posibilidad de que el paciente pueda tener cáncer de colon. Otra manifestación bastante importante es el sangrado. Un sangrado que el paciente cuando se limpia ve que hay sangre o muchas veces no puede notarlo, pero si le hace un coprológico vamos a encontrar sangre oculta en ese, o simplemente el paciente va a ver un pozo de sangre cuando evacua. Por eso nosotros frecuentemente también le preguntamos al paciente cómo está evacuando, cuáles son las características de esas evacuaciones. ¿Por qué? Porque podría darnos a nosotros una idea de la posibilidad de que ese paciente tenga una neoplasia o cáncer. Posteriormente, ya en la medida en que avanza el tumor, el paciente va a tener manifestaciones como dolor abdominal, falta de apetito, pérdida de peso, náuseas, puede tener vómitos ya cuando está bastante avanzado, porque este cáncer, mírenlo ahí como podemos ver, puede presentar o provocar una obstrucción intestinal. Ese paciente tiene varios días que no está evacuando y lo que ocurre es que ese tumor está en la luz del colon y va a impedir que la materia fecal pues salga. Entonces el paciente va a tener que llevarlo a sala de urgencias, va a tener que verlo cirugía, gastroenterología, se le hacen los estudios pertinentes, una tomografía, se le hace una colonoscopía y entonces se va a ver que el paciente tiene un tumor bien avanzado. ¿Qué es la importancia de nosotros tratar estos temas? Doctor, Que, escuche, antes que usted entre sí, a la importancia adelante, Licho. la relación que hay entre el estreñimiento y la posibilidad de cáncer. Sí, lo que pasa es que es bastante importante. El colon, el intestino grueso, básicamente están para albergar la materia fecal, esos residuos, pero nosotros tenemos que tener unos intestinos que esa materia fecal no dure mucho tiempo en nosotros. O sea, porque ahí tenemos muchas sustancias de desechos, muchas sustancias que ya no sirven. Entonces, es igual que la orina. Usted tiene que orinar por lo menos cada 3 a 4 horas. ¿Por qué? Porque si no, esa orina va a provocarle infecciones de las vías urinarias. Asimismo, usted tiene que desembarazarse de esa materia fecal que tiene muchas sustancias tóxicas. O sea, que es bastante importante usted tener un patrón evacuatorio adecuado. Usted tiene que evacuar todos los días. Nosotros vemos a personas que duran 3, 4, 5 días. Y una vez tuve a una paciente que fue a emergencia con una obstrucción intestinal, pseudo obstrucción intestinal. Bueno, ya era verdadera porque tenía una impactación fecal. O sea, el intestino estaba obstruido por la gran cantidad de materia fecal que estaba completamente seca. Y esa paciente estuvo a punto de ir a cirugía. O sea, que es bastante importante tener un patrón evacuatorio regular. Con respecto a qué hacer, qué vamos a hacer con el diagnóstico de cáncer de colon. Lo ideal
es un diagnóstico temprano, un diagnóstico a tiempo. Todo con tiempo tiene remedio. Y si usted pudo ver en la primera imagen, en la primera presentación, vio que ese tumor puede estar pequeño y dura un tiempo bastante largo ahí, sin que todavía tenga un crecimiento rápido, ese pólipo que usted tiene, pero que si se le estirpa el pólipo de raíz, como decimos, ya ese paciente posiblemente no vaya a tener ningún tipo de problema. Claro está que tiene que hacerse una revisión periódicamente, como todas las personas, que lo ideal, después de los 45 años, hacerse esa colonoscopía, que es bastante importante, porque podría darnos o hacernos un diagnóstico temprano de cáncer de colon y ese paciente no tener que requerir ni quimio, ni radioterapia, ni cirugía, ni nada, simplemente con ese aparato que se le hizo esa colonoscopía, mediante la colonoscopía se le estirpa ese pólipo, ya el paciente no va a tener posiblemente ningún tipo de problema. Ahora bien, dependiendo en la etapa en que se haya diagnosticado ese cáncer de colon, ese paciente va a llevar cirugía, porque lógicamente si tenemos un cáncer ya avanzado, esa neoplasia, ese tumor debe de ser eliminado de forma quirúrgica y posteriormente, lógicamente, se debe de acompañar de las quimioterapias que todos conocemos, inmunoterapia, etcétera, etcétera. Y ya, si ese paciente tiene metástasis a distancia, pues ustedes van a ver que tenemos a pacientes que tienen una obstrucción intestinal cuando se abre el abdomen. Ustedes han escuchado que, pero tuvieron que cerrarlo porque tenía un tumor tan grande que no se le podía extirpar, no se le podía, eso es relativamente frecuente, ustedes escucharlo. ¿Por qué? Porque si ese tumor ya ha crecido tanto, pues lamentablemente que haya invadido tejidos vecinos, que haya ocupado todo el abdomen, pues ya tenemos un verdadero problema porque simplemente vamos a dar tratamiento paliativo. O sea que por eso la importancia de que en esta y todas las patologías que nosotros, como cada lunes, traemos aquí, es importante que se haga un diagnóstico a tiempo, es importante que se haga un diagnóstico temprano. Y ese es el objetivo de nosotros, traer conciencia a las personas que deben de acudir periódicamente a su médico de cabecera. Y ese médico de cabecera, atendiendo a la edad que usted tenga, pues ya nosotros sabemos, por ejemplo, cáncer de próstata, hay que empezar a buscar después de los 45 años. Este tipo de cáncer colon rectal a partir de los 45 años. O sea que nosotros por eso es bastante importante que orientemos a nuestro público, a nuestros pacientes, que no solamente nos limitemos al motivo de consulta del paciente. Por eso van a ver mis pacientes que siempre le hacemos un interrogatorio completo, no importa por la causa que usted haya ido, por un dolor abdominal, por un dolor en la pierna derecha, izquierda, siempre hay que hacerle una revisión completa para determinar, atendiendo a la edad del paciente, cuáles serían las posibilidades de un proceso que pueda ser diagnosticado a tiempo y que se pueda prevenir. De manera que es bastante importante que nuestros amigos televidentes, nuestro público, tomen en cuenta lo que hemos conversado sobre el cáncer de colon, una de las enfermedades más letales cuando no se diagnostica a tiempo y que puede conllevar a una alta tasa de mortalidad. Cualquier pregunta, Licho, pues No, estamos a la doctor, orden. estamos alerta. Hay algo, doctor, que de procedimiento. Me dicen que cada 5 años se le hace un procedimiento como rutina a las personas y otros me dicen, usted acaba de decir que la prolongación de la vida a 73 años, 73 más o menos, pero me dicen que ya después de 65 años, ¿qué dificultad tiene practicarle la colonoscopía a un ciudadano por la edad? Es que la edad no contraindica colonoscopía, señores. O sea, no importa la edad del paciente.
en un centro de salud donde laboro, bueno, teníamos la semana pasada a una señora de 83 años de edad. Tenía un sangrado gastrointestinal que no estábamos claros de si era alto o bajo. Se le hizo una endoscopía, que estaba bien. Se le hizo una colonoscopía y el sangrado era digestivo bajo. La paciente 80 y tantos años, eso no hay ninguna contraindicación. Puede tener 90 años, no hay ninguna contraindicación. O sea, por eso a todos nuestros pacientes, antes de ese procedimiento, se le hace lo que se llama una evaluación cardiológica por un médico, o sea, puede ser por un médico internista, una evaluación pre-procedimiento, que anteriormente se le llama prequirúrgica, pero no va para cirugía. Pues antes del procedimiento se ve, se evalúa el riesgo que podría tener ese paciente que no podría soportar ese estudio, pero generalmente no hay, o por no decir no hay, porque en medicina no sé qué, con estricto que no hay, sino que va con la mayor seguridad posible ese paciente. Son pacientes que debe de prepararse previamente, limpiarse los intestinos, se le hace el procedimiento, se le da pues una anestesia y el paciente luego despierta sin ningún tipo de problema. Lógicamente, vamos a ver cuáles problemas cardíacos tiene ese paciente, si es asmático, etcétera, etcétera. Y se prepara de la forma más adecuada posible. ¿Para qué? Para limitar las posibles complicaciones posterior o durante el procedimiento, que generalmente no las hay. O sea que no hay excusa para que una persona no se haga la endoscopía o la colonoscopía cada vez que le toque, cada 3 años, cada 2 años, cada 5 años, dependiendo. Porque nosotros vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que tenga este paciente. No es lo mismo un paciente gran fumador y con antecedentes familiares de cáncer de colon a un paciente que no fuma, que no beba, un atleta y que no tenga antecedentes familiares de cáncer de colon. O sea, por eso se valora bien cuáles son todos los factores de riesgo para esa patología que tenga esa persona. Y dependiendo de esto, pues se le ponen las colonoscopías cada cierto periodo de tiempo. Bueno, si no tiene más nada, doctor, gracias. Bien, entonces, si no tenemos preguntas, vamos a dar algunas recomendaciones eh, que nosotros consideramos que son bastante importantes. Lo primero es que cualquiera puede tener cáncer de colon, aunque no identifiquemos ningún factor de riesgo, sea familiar, sea que el paciente fume, que beba, etcétera. O sea, todos estamos en riesgo. Con el simple hecho de usted ser un ser viviente, hombre o mujer, y pasar de esa edad de los 45 a 50 años, ya usted tiene un riesgo, porque simplemente la edad es un factor de riesgo. Entonces ya es imperativo, es importante que usted inicie con todos los chequeos de rutina, incluyendo una colonoscopia, y de ahí en adelante su médico de cabecera o su gastroenterólogo le dirá cada qué tiempo usted debe hacérsela. Pero bien, si usted ahora mismo está notando que tiene alteración del patrón evacuatorio, un día diarrea, un día estreñimiento, pérdida de peso, dolor abdominal, malestar general, sensación de plenitud postprandial, es decir, que usted se llena rápidamente a pesar de que coma un poquito, pues es hora de que ya usted hoy mismo acuda a su médico de cabecera o a su gastroenterólogo de cabecera para conversar sobre la indicación de una colonoscopia. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta nueva enseñanza que usted nos ha dado y le esperamos el próximo lunes, Dios mediante. Bueno, nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. Muchas gracias. Vaya. Muchas gracias a usted, doctor. Vamos a una pausa y venimos de inmediato ya con otro tema. Bien, regresamos con ustedes ya a la parte final y el tema de hoy, pues evidentemente que es el caso de Venezuela. Celebró ayer su votación. No quisiera vincularme diciendo que celebró su elección. Su votación
votaron casi 10 millones de venezolanos que le permitieron votar porque el gobierno de Nicolás Maduro, dentro de su inteligencia para evitar la cantidad de votantes adversarios en el exterior, pues prohibió la votación en más de 15 países, donde el grueso de los exiliados venezolanos votarían en su contra. Eso se llama una manipulación del voto. En República Dominicana se votó con tranquilidad, salvo algunos pequeños conatos que se escenificaron en la avenida donde está la embajada, que fue donde se desarrolló el cosa. Contrario a lo que gran parte del mundo esperaba, la sorpresa es que la Comisión Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral, ya estaba anoche dictando que había ganado Nicolás Maduro por 5 años más. ¿Por 5 no? Sí, por 5 años más. 6 años más la presidencia. El sucesor, el quien ganara ayer, tomaría posesión 6 meses después, en febrero, y a partir de ahí entonces se iniciaría un proceso de 6 años. Ya con esto, el chavismo arribaría a 31 años de manera continua en el gobierno, aumentando cada vez más su rechazo en esta parte. Es la vez que la oposición venezolana ha podido concitar, aglomerar la mayor unidad para poder enfrentar a Maduro, que ha demostrado una reducción notable en su carisma y su popularidad en Venezuela. Pobre Venezuela, diríamos nosotros, porque independientemente de lo que uno pueda pensar, Venezuela va por un camino hacia la pobreza. Venezuela, que era la riqueza de América, era una nación extremadamente próspera, tenía una producción petrolífera envidiable y tenía una diversidad de su economía, creciendo muy notable, pero ha venido decayendo y hoy es uno de los pueblos que, a pesar de tener su riqueza natural, está exhibiendo la mayor pobreza de América Latina. Esto se veía venir. Yo le mandé a Manuel, Manuel, te mandé un link de un pronunciamiento de uno de los hombres más importantes, quizás el segundo hombre más importante del Congreso, del gobierno chavista que encabeza Nicolás Maduro, que es Diosdado Cabello, que él había predicho, no hay manera en que Chávez pierda. Es extraño, Chávez alegó un hackeo desde el gobierno, él alegó un hackeo de que al proceso electoral, y la oposición no sé qué hará, pero dice que hubo un conteo fraudulento. La oposición, todas las encuestas le daban ganancia de causa por más de 20 puntos, siempre estuvo por encima de 20 puntos entre Chávez, entre Maduro y el señor González, que fue quien compitió. La líder de ese proceso es María Machado, y ella no pudo participar precisamente por las negativas democráticas de ese régimen. Se dirá, bueno, ese es su derecho,
No, los ciudadanos y en los derechos democráticos son reconocidos en todo el mundo. Manuel, mira a ver si consigue el video. Los ciudadanos tienen sus derechos. Ahí lo tienen. Pónmele ahí el audio. Y con mucha calma, tal como decía Omar, el 29 de julio, nuestro 29, que es en pocas horas, 10:27, en cualquier momento el CNE dará los resultados, como está acostumbrado a dar el resultado del CNE, que dirá: tendencia irreversible, ha ganado la presidencia de la República. Y entonces ahí sí saldremos nosotros a celebrar como corresponde. Celebrar cuidando la paz, no cayendo en las provocaciones del adversario, que ese es su expediente de siempre. Lo hemos dicho desde hace algún tiempo: todo aquel que cruce la raya, pues se establecerán los mecanismos legales para tomar las decisiones que correspondan. Hoy nos toca esperar aquí el CNE, esperemos con alegría, esperemos con la firmeza que sabemos que el futuro de Venezuela está en nuestras manos, que no está en manos de los que van a entregarle el país a los gringos o a las potencias extranjeras, que está en las manos del pueblo, el pueblo que salió a votar con paciencia. Hemos aguantado de todo hemos aguantado. Este pueblo valiente, este pueblo que no se rinde, este pueblo que sabe luchar, que sabe resistir y que ha aprendido a vencer a pesar de las dificultades. Y hoy día el pueblo se levanta, Venezuela se levanta sola, gracias al esfuerzo de la mujer, del hombre venezolano, del trabajador venezolano, de la trabajadora venezolana y a unas líneas muy claras que dicta el Ejecutivo Nacional para gobernar el país, para gobernar con el pueblo, junto al pueblo, para el pueblo. De manera que no caigamos en las provocaciones. Para nosotros... Bueno, esa es la posición del gobierno que se preveía venir. Es difícil un régimen de esa fortaleza. Usted decir, fácilmente le van a reconocer. Hoy, más de 10 países no han reconocido y han manifestado que no reconocerán el resultado electoral de las elecciones en Venezuela. Hay otro link ahí que es de María Corina Machado, que es la lideresa de esa corriente opositora, que habla de un fraude, de una dislocación y de un conteo extraordinario en contra de la oposición. Nosotros recordamos en el 94 cómo se hizo ese tremendo fraude. Aquí había que estar muy bien preparado, como lo estaba el doctor Peña Gómez, para demostrar que hubo un fraude y probarlo. En Venezuela quizás no estén las condiciones para mostrar ese fraude, para poder demostrar ese fraude. El candidato de Venezuela, de la oposición, no es un candidato con las agallas así, con la energía, es una persona que estaba un poco débil. Vamos a ponerle el otro, Manuel. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Bien. Hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos. Ganamos. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Queremos decirle a todos los venezolanos. Bueno, ahí está la versión de la oposición y la versión del gobierno. El gobierno antes predijo que iba a ganar. La oposición ha dicho que ha ganado después, y eso era lo que se iba a esperar, eso era lo que se tenía. Pero ahorita era muy difícil ganarle a esa maquinaria. Pueden demostrar el fraude, sí, tienen las herramientas, los mecanismos.
ese Consejo Electoral ya ha demostrado que no tiene capacidad para aceptar una demostración de un fraude electoral. Ese Consejo Electoral ya ha dado evidencias de quién le patrocina y para quién está esa parte. Es decir, que era una situación más difícil. Y yo digo pobre Venezuela porque una parte importante de los venezolanos que recorren el mundo exiliados económico tenían su esperanza en ver cómo este cambio se daba allá y luego. Hay que notar, y yo quiero hacer resaltar esto, que esto que está pasando en Venezuela se produjo porque los partidos tradicionales no supieron en una etapa importante de la vida democrática manejar el asunto de la corrupción. Fueron evidentemente corruptos y vino este coronel llamado Hugo Chávez, dio el golpe de Estado con el respaldo popular y ahí más nunca se ha desmontado el chavismo. Chávez, que tenía un carisma extraordinario, que era un líder, se demostró que fue un líder en esa parte. Pero eso para que vean los políticos que es necesario tomar las medidas prudentes. El partidarismo político tiene que ser fuerte, tiene que fortalecerlo, y el partidarismo político tiene que responder a la gente, tiene que integrar a la gente, tiene que pretender que la gente es la parte importante de la política. Ya se nos terminó el tiempo y queremos darle las gracias por la sintonía de hoy. Mañana volveremos aquí con otros temas de mucho interés. Hasta mañana, si Dios quiere.